Uno. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a la octava Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas, auspiciada por la Agencia Mundial de Prensa y Radio Nuestra América. Tenemos una escritora española y tenemos una embajadora. ¿De dónde es la embajadora? Embajador, perdón. Embajador Embajador Paco Paco Rubio. Rubio. Eso no me lo apuntaron aquí. Ahora sí ya. ¿Estás seguro que estamos? No es inteligencia artificial, no, ¿verdad? No creo. Muy bien, Paco Rubio, usted es el embajador. Esto tiene una escritora de su país y Sí, los señor. micrófonos son suyos. Y yo me retiro por unos instantes. Adelante. Pues muchas gracias, señor director, a don Armando García Álvarez. Le doy las gracias a nuestra CEO de la Agencia Mundial de Prensa, Cristina Barcelona, que hoy tengo el placer de tenerla también aquí delante, y a nuestra coordinadora Luz Marisol Paredes Apolitano, y como no, dar la bienvenida a nuestra escritora de hoy, a Cristina García Fernández. Muchas Buenas noches y buenos días y buenas tardes a todo el mundo que nos está escuchando ahora. Yo quería decir, primero de Cristina García Fernández, que bueno, para el que no lo sepa, es profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid desde 2005. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad desde 1998 y directora del máster en la Unión Europea y el Mediterráneo Euromed de la Universidad Complutense de Madrid desde 2014 y desde que presentó su tesis doctoral en 1998, El cambio climático, un estudio económico. Ha publicado numerosos artículos en el ámbito de la mitigación y la adaptación al cambio climático, la seguridad internacional ligada a estos impactos y la evaluación de los costes de las políticas de mitigación, que ahora hablaremos un poco más adelante de estas cosas. En los últimos 4 años, sus publicaciones se han centrado en el estudio de las ciudades inteligentes como modelo de adaptación al cambio climático y las migraciones climáticas. Y le paso la palabra a nuestro director para que la salude y diga lo que crea conveniente con ello. Le cedo la palabra, señor director. No, estoy aquí ocupado con unos No está por ahí, asuntos. está ocupado con eso, pues Entonces le dejo la palabra a Luz Marisol para que presente a perfecto. nuestra distinguida escritora. gracias, señor. Gracias. Gracias, señor director. Claro, hoy día nos vestimos de gala a la octava Expo Literaria porque esta mujer nos tiene, yo no sé, el tema, ella ya presentó su libro en la Expo anterior y nos dejó embobados, totalmente curiosos del estudio que ella hizo sobre los impactos sociales del cambio climático. Y quién más que ella, que tiene la labor tan concientizada a nosotros, el público en general, para saber sobre estos temas tan importantes que a veces no le damos la envergadura que tiene. Por eso quiero darle la bienvenida a Cristina García Fernández a la octava Expo Literaria que te recibe con mucho cariño, Cristina. También quiero darle la bienvenida a nuestra CEO de la Agencia Mundial de Prensa, Cristina Barcelona, que hoy día nos acompaña. Y también a su embajador Paco Rubio desde España, engalanando a nuestra invitada también de la misma tierra, de la madre patria, España. Y también al auditorio que siempre nos acompaña. Cristina, los impactos sociales del cambio climático, dices tú que fue una tesis doctoral. ¿Lo podrías comentar, por favor? Sí, bueno, buenas noches a todos. Encantada de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Estuve, como dice Marisol, en la séptima Expo y gracias a Radio Nuestra América, a su director, a Cristina Barcelona y a ti, Marisol, por tu amabilidad. Y a Paco por presentarme. Mira, mi tesis doctoral es un poco como el libro, ¿no? Que lo tengo aquí, lo quiero mostrar. Fue pionera en la Universidad Complutense de Madrid porque fue la primera
el primer estudio que se hizo, un estudio entero sobre cambio climático desde el punto de vista económico. Entonces yo la presenté en el año 98 y como, bueno, pues fue la verdad una cosa muy, muy agradable y bueno, pues todo un éxito académico en ese sentido, porque era la primera, no es que digamos fuera algo fuera de lo normal, sino que era la primera en un ámbito pues que se tocaba muy poco en esos momentos, ¿no? Y que pues no muchas personas y muchos académicos sabían de este tema. Así que, bueno, pues yo decidí investigar sobre eso y la verdad es que fue un acierto. Esa tesis, bueno, pues como dijo Paco cuando me presentó, ahí hablaba de los costes económicos de reducir las emisiones y como digo, bueno, pues fue una labor pues bastante relevante, ¿no? Dentro del ámbito económico. ¿Y por qué no es tan común, Cristina, que se toquen esos temas? Porque yo he estado investigando y no es tan común, es un tema que se toca, no sé, como a lo lejos, ¿no? Pero es tan importante porque a veces han habido situaciones en que, por ejemplo, en ciertos lugares ha habido inundaciones, ¿no? Por ejemplo, y a veces esas personas que han sido afectadas justamente por el cambio climático han tenido que mudarse de la ciudad, de esa región, pero lamentablemente los gobiernos no les prestan los auxilios o los No. subsidios que deberían prestarle. ¿A qué se debe, Cristina? Pues mira, lamentablemente, como tú dices, parece que tenemos personas migrantes, tenemos migrantes climáticos, porque el cambio climático con sus impactos está produciendo muchísimos desplazamientos, como bien dices, pero todo apunta a que parece que existen, digamos, migrantes de distintas categorías, ¿no? Porque hay migrantes que están reconocidos por el derecho internacional y que a nivel legal, digamos, tienen ese derecho a pedir asilo, ¿no? Cuando cruzan las fronteras internacionales por motivos, bueno, pues cuando son perseguidos, ¿no? Por motivos políticos o por motivos de religión, cuando hay un conflicto. Pero el migrante climático pues no entra dentro de esos cánones, no entra dentro de esos requisitos, que son los requisitos que establece el Estatuto de los Refugiados del año 51. Fijaros que nos tenemos que remitir al año 51, ¿no? Y al protocolo de este mismo Estatuto del año 67. Claro, esto es muy antiguo y entonces no reconoce al migrante climático. Y aunque ha habido después de eso pues distintas, digamos, regulaciones o intentos de regular, pero a nivel, digamos, legal y a nivel vinculante, es decir, dentro del ámbito del derecho internacional, el migrante climático no existe, es inexistente. Entonces, sí, se han creado, digamos, esas distintas categorías, ¿no? De los migrantes que pueden pedir asilo y los que no. Entonces, hay muchísimos desplazados climáticos, ahí en el libro hablo de esto, muchos millones de desplazados climáticos, más desplazados climáticos que por otros motivos, que por conflictos, por ejemplo, y no están reconocidos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una larga historia con muchísima discusión interesantísima a nivel jurídico, que, bueno, pues lo comento en uno de los capítulos de mi libro. Sí, de verdad que yo te agradezco muchísimo porque, y esa gente que no tiene ninguna base legal, también te lo agradece porque eres una persona que se ha tomado el tiempo de investigar todo eso y de ponerlo como su tesis doctoral. Imagínate, Cristina, gracias en nombre de todos ellos. No sé si el embajador cultural quiere hacerle algunas preguntas Mm, también a nuestra querida Cristina. sí. Bueno, ya como he estado viendo, ya veo que las consecuencias en nuestras sociedades cada vez son más relevantes en cuestión de lo que tú estabas comentando y lo que ha dicho Marisol Paredes también, al hilo de lo que ha dicho ella, de que unas personas tienen que moverse a otros países como consecuencia de que han tenido inundaciones, terremotos, huracanes, etcétera. Entonces, todo esto lo que ocasiona es una pobreza, una desigualdad. eh, las migraciones o los conflictos se ven exacerbados por los impactos de la variabilidad climática, ¿no? Causada por el ser humano. Entonces, yo te quería decir, ¿cómo influye el clima en la sociedad realmente? Bueno, ¿Cómo... sí, Dime. me has hecho una pregunta que es para escribir otro libro igual, ¿no? Pero bueno, Pues no, no la hagas tan larga. Dile, no, vete no, al no. grano. A ver, yo me voy a centrar, fijaros, de lo que el libro tiene 5 capítulos donde se cuentan todas estas cosas.
El primer capítulo habla de justamente estas cuestiones, ¿no? Aparte de contar todo lo que es el cambio climático, causas, consecuencias, políticas que podemos y soluciones que doy, pero habla de una cosa muy importante y es de que a estas alturas de la vida, después de 28 cumbres del clima, que la última ha sido hace unos poquitos meses en Dubái, ¿cómo es que la comunidad internacional no hace nada? ¿Cómo es que la comunidad internacional no toma cartas en el asunto para resolver esto de una vez por todas, ¿no? Es decir, ¿cómo permitimos que todos estos impactos que ya el panel intergubernamental de cambio climático ha dicho que no hay marcha atrás, o sea, que esto sigue, aunque parásemos ahora mismo de emitir, que es imposible, esto va a seguir? ¿Cómo, dadas estas circunstancias y esta situación de gravedad, la comunidad internacional no hace nada, ¿no? Porque hace muy poco, ¿no? Entonces, en el primer capítulo es donde cuento todos esos porqués y hablo de toda esta cuestión. Luego hay un segundo, que son la cuestión de los desplazamientos, de las migraciones climáticas, en el segundo capítulo, donde hablo de toda esa indefensión del migrante climático. Hablo de dónde están, digamos, la mayor parte de las migraciones, las comparo con las migraciones por conflictos y, bueno, y hablo de toda esta situación no tan relevante. Luego hay un tercer capítulo donde hablo de la seguridad internacional, porque estos impactos, que tú, como bien dices, impactan en la sociedad, pero impactan en la sociedad de muchas formas. Una de las formas es que están alterando la paz y la seguridad internacionales. Es tanto así que ya hay instituciones, está por ejemplo, bueno, por supuesto la Unión Europea, las Naciones Unidas, pero incluso la propia Alianza Atlántica, la OTAN, está ya tomando cartas en el asunto desde hace mucho tiempo porque ha visto que realmente los impactos del cambio climático están haciendo que surjan nuevos conflictos y que además los conflictos existentes sean mucho mayores, ¿no? Se están exacerbando ya los conflictos que hay. Entonces, todo esto es una problemática que, bueno, os podría contar mil cosas. En el libro hablo de la situación, por ejemplo, del Sahel central, hablo de la situación del Ártico, ¿no? La situación del Ártico con el deshielo, que fijaros, pues se están abriendo canales de navegación, están poniendo, digamos, descubriéndose recursos naturales, gas, petróleo, minerales, que se están peleando los países por todos estos recursos, porque ahora, bueno, pues con el deshielo pues podemos extraer todo mucho más fácilmente. Hay una situación geopolítica complicadísima, hay unos conflictos muy complicados. Y bueno, pues todo esto se está poniendo ahí. Y luego lo que tú decías, Paco, ¿no? La vulnerabilidad. Y con estos términos, un segundito, si quieres me haces otra pregunta. Sí, tranquila. Hay una situación de vulnerabilidad, es decir, hay comunidades muy vulnerables, hay países más vulnerables que otros, hay países que son menos resilientes que otros, hay personas, por ejemplo, las mujeres, que enfrentan en muchos países en desarrollo una situación de vulnerabilidad tremenda, ¿no? Porque ¿quiénes son las mujeres? Pues las mujeres son, o somos, ¿no? Las que en esos países pues tienen que sacar adelante a la familia, tienen que cuidar del hogar, tienen que trasladarse kilómetros muchas veces para conseguir agua que llevar a sus hogares. Y todo esto, los impactos del cambio climático están, pues eso, impactando muchísimo más en estas personas y en estas comunidades más vulnerables. Tanto es así que, bueno, ahí hablo de cómo tienen que migrar las mujeres. A veces no pueden migrar porque no hay recursos y se quedan atrapadas en sus localidades de origen, ¿no? Y bueno, y son víctimas de abusos y en fin, hay muchísima casuística y muchísimos impactos en este sentido, ¿no? Por el cambio climático. Y bueno, pues la comunidad internacional, después de las 29 cumbres del clima, pues poquita cosa os podría contar, pero bueno, no sé si tienes alguna cuestión más. Bueno, no, me has contestado unas 10 preguntas de las que te iba a hacer, me las has contestado ya seguidas. O sea que me viene bien. Ya, yo lo que te he empezado preguntando que cómo influía el clima en la sociedad, porque había leído que en principio en lo que más influye es en el estado de salud de las personas. Y del mismo modo, las temperaturas excesivamente altas que se producen por todo esto, porque te he preguntado por el clima primero, pueden perjudicar a personas pues, como a los niños, a las personas mayores, todo esto, que esto también es importante en el cambio climático. En lo social, es en lo que me has empezado a decir, me estabas contando ahora, de todos estos países en los que las mujeres, por ejemplo,
que se encargan de los quehaceres de casa y tienen que ir a buscar el agua y tal, porque los hombres pues van a la caza o al campo, a lo que tengan que hacer, pues cada una, y tienen que irse muy lejos a buscar ese agua, traerse todo, en fin, todas esas cosas, ¿no? La pobreza, la desigualdad y las migraciones o los conflictos, todo esto que más he estado explicando, el cambio climático alimenta el hambre, es una frase que, que también me ha llegado muy adentro. El cambio climático alimenta el hambre, o sea que también hace que algunos Por países, supuesto, claro, todas las sequías, por inundaciones, todo supuesto. lo que... Claro, Imagínate, Paco, imaginaros todos la región, por ejemplo, del Sahel Central, que es una claro, región ya de por sí en proceso de desertización desde hace muchísimos años, pero con claro, los impactos del cambio climático cada día más. Hay unos conflictos tremendos, porque claro, las comunidades agrarias, las comunidades pastoralistas que tienen que llevar su ganado, es decir, todos luchan unos con otros por conseguir las tierras, poquitas tierras que quedan aún fértiles, ¿no? Porque se está convirtiendo en un desierto. Eso sin contar la cantidad de desplazados que esto está causando, ¿no? Y que tienen que ir a otros países y a otras regiones, incluso, aunque sea dentro de sus propios países, con unos desplazamientos que traen ya de por sí en esos tránsitos, bueno, pues muchísimas cuestiones de, bueno, pues como violaciones, como maltratos, como la cuestión de la trata. Entonces, estamos hablando de unos problemas tremendos. Y mira, de lo que me decías antes de la cuestión social, de las sí, comunidades más vulnerables, es que no solo los países en desarrollo son más vulnerables. Yo he hecho un estudio que he estado varias veces, varias estancias en California, en Los Ángeles, en la Universidad de Los Ángeles, y he hecho un estudio porque en California, que es una región muy rica, es la región más rica, el estado más rico de Estados Unidos y la ujú, quinta región más rica del mundo por renta per cápita. Y hay cantidad de comunidades vulnerables, el índice de pobreza es altísimo, siendo una de las regiones más ricas del mundo. Y hay ujú. comunidades que están siendo muy impactadas por el cambio climático y que lo están pasando francamente mal. Vale, De hecho, es verdad. en los últimos años el Estado californiano está dando muchísimo dinero. Bueno, quizás esto es lo que marca la diferencia con países en desarrollo, ¿no? Pero está dando muchísimo dinero para solventar estas cuestiones y está construyendo centros de resiliencia, ¿no? Que se dice. Porque claro, hay comunidades marginales que cuando hay una ola de calor o cuando hay una desconexión de la red eléctrica porque hay un huracán, porque hay una inundación o por simplemente el hecho de que aumente mucho la temperatura, puede haber una desconexión eléctrica, se están construyendo centros para este sentido, ¿no? Para un poco solventar estas situaciones de peligro, ¿no? Y que muchas veces no conocemos, no somos conscientes, pero que Sí, existen y de existen, forma mucho existen. más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Los demás. Entonces, bueno, en el libro se cuentan Sí, todas estas cosas de forma detallada ya. y muy informativamente, ¿no? Pero te hacen caso, te hacen caso a todo lo que te dices. Bueno, O a la, ver, yo lo voy contando y voy haciendo ya lo sé. presentaciones donde Ese, buenamente ese, puedo. ese es el problema, que todo esto es muy bonito que lo contemos aquí, muy importante que lo contemos aquí, porque es un sitio donde va a llegar lejos y va a haber mucha gente que lo eso. Ojalá. Pero ahora, por ejemplo, mira lo que estabas hablando tú ahora de esas temperaturas tan altas, tan grandes, las está sufriendo Mia Cara, que la tenemos aquí a la pobrecita y nos está diciendo que tiene unos 40 grados allí en su Sí. sitio. O sea que date cuenta que tenemos el ejemplo aquí mismo, aquí al lado. Pero es verdad que todo esto se nos está yendo de las manos. Bueno, se nos ha ido ya de las manos. Yo creo que ya Totalmente. va a ser muy complicado ya que podamos volver a poner, digamos, la naturaleza en orden No, y yo creo que ya no puede ser esto. no, Ahora no, ya no. no. La No hay, naturaleza no hay, quiero... Dime, no. No, no, no. Simplemente aclarar esto, que no hay retorno, ¿no? O sea, es que no hay retorno. aunque dejásemos de emitir, no estoy diciendo que aunque consiguiésemos emisiones netas cero y estas cosas que se hablan en las cumbres, y no, no, no. Mm, Incluso aunque dejásemos de emitir, para ser clara y práctica, ya no este se puede hacer. proceso continúa. Ahora bien,
tampoco soy pesimista y quiero en esta entrevista dar un mensaje positivo, y es que se pueden hacer muchísimas cosas, en el libro las cuento, para ralentizar este proceso, porque el proceso de calentamiento global va a seguir, pero ojo, si lo ralentizamos, si lo vamos parando un poquito, vamos a estar mucho mejor que si no, porque imaginaros, las generaciones futuras desde luego lo van a pasar realmente mal. Mi cara tiene mucho calor, pero aquí en España llevamos la última semana de mayo con unas temperaturas que no son normales tampoco Exagerada, no las es hemos verdad, exageradas, ¿no? es Y verdad. esto, bueno, pues eso por hablar solo de temperaturas y no de Sí, otros de desastres, ¿no? otras cosas, sí. Por Exacto. ejemplo, la falta de lluvia, la falta de... ¿Tú crees, la última pregunta y ya le doy paso al Perfecto. señor director o a quien sea, o a otros compañeros aquí? Sí, mira, ¿Tú cara crees... parecía que ha levantado la mano. Sí, pues ahora que lo diga ella. ¿Tú crees que muchas de estas cosas que están ocurriendo las están provocando aparte o no? Sé sincera. Los Que se, cambios estos bruscos, estos cambios de lluvias, que no hay lluvia, que hay que cuando quieren, bueno, o sea, cuando parece que bueno, interesa llueve, cuando no, no, cuando no sí, eso. bueno, sí, ¿Tú crees que hacen bueno. algo o no? Pues mira, yo he oído estas cosas y también dicen que si cuando ahora pasan los aviones se queda la estela marcada y que eso Que está antes también, no se quedaban, que que antes antes no no se se quedaba quedaban. exactamente y otras muchas cosas, ¿no? En ese sentido, mira, yo, ¿No te llega nada? ¿No te bueno, ha llegado nada? bueno, no, realmente ¿No? vamos a ver, o sea, yo me tengo que basar aquí en lo que está probado y lo que es científico. Entonces, Mm. hay muchas teorías con respecto a eso y uno puede especular, ¿no? Porque podemos especular de lo que queramos, ¿no? Pero yo, desde luego, como a nivel científico, que esté comprobado, no conozco nada de eso. Ahora, que puede haber cosas sospechosas que hoy cuando venía del trabajo, estaba a punto de pararme a hacer una foto, lo que pasa es que no podía porque iba con el auto, con el coche, ¿no? Pero había una estela cruzada de dos aviones en forma de cruz, era muy curiosa, Es que y no eso no se es iba. Todo normal. el camino he ido con la estela en las nubes, era muy bonito por otro lado, Sí, pero he sí, estado a punto de, precioso. no he podido parar. Eso evidentemente sí que dicen, yo no lo tengo comprobado científicamente, dicen que está alterando toda la composición de las nubes y por lo Ya tanto, está, ya pues está. de que haya Sí. precipitaciones, No etcétera, ¿no? podemos Pero bueno, no podemos demostrarlo porque lógicamente no tenemos pruebas, pero claro, vamos, que casi podríamos decir que no tenemos solución por eso, porque lo provocan los mismos que intentan arreglarlo. claro. No sé, yo Pero creo que esto, tú simplemente piensa, Paco, sí, cuando estamos destruyendo el Amazonas, estamos haciendo que no llueva, simplemente con eso. exactamente, claro, Todas las exactamente, selvas solo con eso. húmedas, cada vez que talamos un árbol, un bosque, selvas húmedas, etcétera, que lo estamos derribando, que nos lo Sí que es estamos verdad. cargando, como decimos aquí en España, cada vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo es, pues eso, hacer que no llueva y cambiar todo el sistema meteorológico y los ecosistemas. Así que, por supuesto que el ser humano es el causante de esto. Sí, Entonces, no hace falta buscar sospechosos de quién provoca o no provoca esto de una forma, digamos, forzada, ¿no? Sino que ya sí, la actuación del ser humano, llevamos tantos años destruyendo nuestro planeta, que es que yo creo que no hay que buscar nada más. pues sí. Bueno, pues voy a pasarle la, Ok, gracias, la gracias pauta a Paco, Marisol. Un gracias poquito. Paco. Tenemos aquí a Mia Cara que quiere hacer su pregunta, quiere dar su opinión. Mia Cara, adelante. Bueno, más que una opinión y prácticamente ya Cristina lo ha comentado, pero se sabe que en el mundo tienen que morir millones de personas, más de 35.000, 75 millones de personas, para que todo el mundo pueda comer y pueda tener agua. Y ya las cosas de alimentación se están acabando. Tú vas a los supermercados y ya hay cosas que no se pueden, ya no las hay, no las venden. Regreso a esto de que esto es una conspiración. ¿Qué opinión tú tienes? Tú hablaste de los aviones y eso lo otro. Esos aviones, se sabe aquí en los Estados Unidos
que vienen a cambiar el clima. ¿Ok? Lo sabemos, lo tenemos comprobado hasta cierto punto. Entonces, está haciendo todo un cambio, como por ejemplo California va a quedar sin agua. ¿Ok? Muchos lugares tienen este tipo de problema. La inmigración que tiene que ver con el cambio climático no es eso, es político, es lo que se está haciendo. O sea, hay una conspiración tremenda de eso. Aquí en los Estados Unidos se sabe bastante de eso porque se ha hablado sobre el clima, sobre los cambios climáticos y todo eso, pero en realidad lo que está sucediendo con los satélites y todo lo que están haciendo en el espacio tiene que ver con ese cambio. ¿Qué tú dirías a eso? Porque ya has dicho algo, pero tú sabes, extendiendo más esa información. Pues Sí, mira, señor. yo más que ir a la cuestión, insisto, de sospecha o no, porque yo quiero decir que si alguien está haciendo algo por ahí misterioso, lo desconozco, pero es que simplemente con decirte, Mía, que las cumbres del clima fracasan porque hay empresas que quieren que fracasen las cumbres del clima y que bloquean dichas cumbres, que mandan delegaciones para que bloqueen las negociaciones, es que simplemente con decirte eso ya estoy diciendo bastante. Es decir, Porque tienen ¿por qué dinero. ¿por qué la comunidad internacional no llega a una solución y no toma cartas en el asunto? Muy fácil, como explico en el libro, porque hay empresas, organizaciones que no están interesadas en que esto prospere, en que el diálogo prospere. Y entonces mandan delegaciones, mandan lobbies, que es la labor de lobbying, para bloquear todo esto. Bueno, hay casuísticas tremendas, ¿no? Quizás no tenemos tiempo, pero bueno, en una de las últimas cumbres iba una delegación de personas indígenas, etcétera, que son los que peor lo están pasando y están viendo que sus países, sus comunidades están desapareciendo. Iban personas y representantes de las islas del Pacífico, de países en desarrollo que se están hundiendo porque el nivel del mar está elevándose y comiéndose sus islas, y no pudieron prácticamente hablar. Les mandaron un poco a un cuarto y fueron relegados y sacados fuera de las negociaciones. Yo te puedo hablar de esas cosas que se están haciendo, que son casi más graves desde mi punto de vista que el que pase un avión por encima o no. Y esos bloqueos es lo grave, porque con esos bloqueos nunca vamos a poder hacer nada. En el marco de Naciones Unidas es donde se negocia todo esto del cambio climático. Y si nos siguen forzando a cerrar estos diálogos, a que se bloqueen las negociaciones, esto no tiene solución. Esto no va a tener solución. Entonces, a mí eso es lo que me parece indignante, es lo que me parece grave. Y otra cosa, esas empresas que bloquean este tipo de negociaciones y que hace que todo este diálogo no prospere, son las mismas que patrocinan esas cumbres del clima. Son las mismas que ponen el dinero encima de la mesa para que se desarrollen esas cumbres del clima, con lo cual no puede haber cosa más hipócrita. Es decir, es lo que se llama el greenwashing, ese lavado de cara, ¿no? Yo pongo el dinero para ver que todo el mundo vea que quiero y que soy pro clima y que quiero arreglar esto, pero por otro lado lo bloqueo. Eso me parece más grave, Mía, que cualquier otra conspiración que pueda haber, porque más conspiración que bloquear las negociaciones, yo no la veo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, es un terrible problema de querer terminar con la población del mundo y todo esto tiene que ver con eso. Gracias por tu información, te deseo mucho éxito y Muchas gracias. una información que tiene que ir para todo el mundo, definitivamente. Gracias, Mía. Cristina Barcelona, por favor, tus apreciaciones sobre el tema que estamos tratando. Gracias. Bueno, el libro de Cristina García Fernández ofrece una mirada profunda y crítica a las repercusiones sociales del cambio climático, destacando unos puntos que he tomado nota, que es la magnitud y la urgencia de la crisis, toca el tema de la desigualdad y la vulnerabilidad, los diversos impactos sociales, la responsabilidad de las grandes empresas y gobiernos, la necesidad de una acción global y local. También da un mensaje de esperanza y de acción,
En resumen, este es un libro que tiene una lectura que es esencial para comprender las complejas y urgentes repercusiones sociales del cambio climático y también es inspirador para tomar acciones transformadoras hacia un futuro más justo y sostenible. Teniendo en cuenta esto y yendo al tema que nos trae acá, que es justamente el tema del libro, de tu libro, Cristina, te pregunto, ¿a qué público está dirigido el libro y qué esperas que los lectores aprendan de él? Muchas gracias, Cristina. Muy buena pregunta. Pues mira, es un libro que aunque tiene un carácter científico, digamos, el background es científico porque es un libro que está referenciado y que es muy informativo, pero es un libro a su vez divulgativo. Yo lo he escrito en un lenguaje que es apto para todos los públicos y para todos los lectores. Es un libro, bueno, tú lo has leído y lo puedes decir, pero que se lee muy fácilmente. No es complicado, no es un lenguaje complicado en absoluto y bueno, pues algunas cuestiones que estamos todos ya acostumbrados a oír por las noticias, etcétera, por la prensa, pues algunas palabras, pero es un libro realmente divulgativo. Y, y lo han leído alumnos míos, lo han leído colegas, lo han leído familiares. Mis hijos han intentado leerlo, lo que pasa es que como están tan atareados, pues bueno, pues se llevan su tiempo. Quiero decir que yo creo que en ese sentido puede llegar a muchísimo público, que es un poco la idea mía cuando lo escribí, realmente es llegar a la gente y que realmente las personas conozcan, ¿no? Todo el mundo conozca lo que está pasando. Yo con esto lo he dicho muchísimas veces, yo no me lucro, yo esto no sé si recibiré por los derechos de autor algo, pero yo no me voy a lucrar con este libro en absoluto. Yo lo que quiero es difundir esto, yo lo que quiero es que se conozca, ¿no? Y poder también ganar un poco de popularidad, pero no por ego, sino para poder contar lo que está pasando, ¿no? La verdad es que desde que lo he publicado me están llamando de universidades, ahora acabo de venir de Sevilla, que casi me muero de calor porque Sevilla, bueno, está en el sur de España y ya tenía una temperatura tremenda, están los sevillanos que no pueden. Me han llamado de la Universidad de Navarra, me están llamando de sitios donde, claro, donde quieren saber más, ¿no? Porque ya se está empezando a conocer un poquito, ¿no? Y eso es lo que a mí me hace feliz y yo estoy contenta por eso, no por otra cuestión. Así que la verdad que muchas gracias por esa pregunta, porque normalmente no me la hacen y me gusta decirlo. Me encanta decir que yo quiero difundir esto y que se conozca, porque se hace tan poco por esto que es muy indignante, ¿eh? Yo a veces me enfado mucho porque es, bueno, pues una vez las cosas que ocurren, ¿no? Así que gracias. Dime, me gustaría que el público entienda o que sepa cómo es que has organizado Hello. el libro, cómo es que has organizado el libro para presentar los diferentes impactos sociales del cambio climático. ¿Cómo es que lo Pues, has organizado? pues la estructura del libro, ¿te refieres, Sí, Cristina? sí, sí. Pues sí, es lo que contaba al principio. Primero yo pensé, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo afecta esto a nivel social? Porque a nivel físico es lo que más conocemos. Eh, ¿Quién está sufriendo, ¿no? con todo esto, ¿no? O sea, ¿a qué nivel de sufrimiento humano estamos hablando? Porque evidentemente somos personas, ¿no? Y las que estamos siendo impactadas somos las personas, ¿no? Luego hay un grado de sufrimiento humano tremendo, ¿no? Y luego, ¿quiénes son los más impactados? Los más vulnerables, los más pobres, por supuesto, ¿no? Las mujeres, los niños, las niñas también. Las personas con mala salud son los más vulnerables, como antes comentaba no me acuerdo si era Mía o Paco, el tema de las enfermedades, ¿no? Por supuesto que está trayendo nuevas enfermedades, nuevos vectores y enfermedades que se habían extinguido. Bueno, fijaros que tuvimos ahora hace poco en Buenos Aires, en Argentina, tuvimos el dengue, ¿no? Tuvieron el dengue, una epidemia de dengue. Y eso ya, pues ahí está. Quiero decir, eh, hay tanta vulnerabilidad en esto que esto realmente yo creo que leyéndolo y difundiéndolo es como podemos saberlo. Por supuesto hay otros medios donde podemos encontrar información, qué duda cabe, ¿no? Pero respecto a lo que tú dices eso, Cristina, por ejemplo, toda esta cuestión social y de la vulnerabilidad que está en el capítulo 4, cuando hablo de las comunidades, de los países,
cuando hablo también de la región de California, que la pongo como ejemplo de las regiones más ricas, pero también con gran sufrimiento y con gran vulnerabilidad, todo esto es un impacto social tremendo, ¿no? Y bueno, pues hablo también de las cuestiones de género, ¿no? De cómo están padeciendo, como decía antes, las mujeres, las niñas, los niños, ¿no? Toda la cuestión de los desplazamientos, cómo nos está poniendo en peligro, ¿no? La paz y la seguridad internacionales también, ¿no? Todo eso es social, es que todo eso es una cuestión social llevada a la enésima potencia, ¿no? Es de lo que yo hablo, ¿no? Y luego en el último capítulo, cuando hablo de las ciudades y las aldeas inteligentes, quiero de alguna forma dar alguna solución alternativa, ¿no? Aparte de las que doy ya en los capítulos, porque con esas ciudades inteligentes que, bueno, se están creando en algunos lugares, pero sobre todo con las aldeas inteligentes, eso es un método adaptativo al cambio climático que es buenísimo. Aquí en Europa hay una red, que es la Red Europea de Desarrollo Rural, y luego los fondos que nos están viniendo, los Next Generation, y se están creando zonas rurales inteligentes, no solo ciudades. Y entonces están un poco quitando pues esa presión demográfica que tienen las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, pues hay gente, familias ya, que se están trasladando a esas zonas rurales. Son zonas rurales inteligentes, quiero decir esto, no cualquier zona rural, sino son como pequeñas ciudades inteligentes donde hay conectividad, donde hay coworking, donde hay, bueno, pues facilidades para el trabajo, para conectarse, para trabajar online. Y ya están viendo pues familias jóvenes y emprendedores y familias poco a poco trasladándose allí porque es, bueno, pues una de las posibles soluciones, porque sí que, como he recalcado antes, no hay una solución global, no hay una solución única, pero sí que hay pequeñas soluciones para, entre todos, hacer una labor importante. Dime, Gracias por esas preguntas. ¿qué consejo le Ronald, darías tú a los estudiantes o a los investigadores que están interesados en aprender más sobre los impactos sociales del cambio climático? Pues mira, Cristina, a mí lo que me encantaría es que, y yo se lo digo a mis estudiantes, es que hubiese más gente que se pusiera a trabajar en esto y sobre todo gente joven. Y yo se lo digo a ellos, es que necesitamos gente que se ponga a trabajar en estos temas, porque este es un libro que ahora es pionero porque nos habla de los impactos sociales, digo, por lo menos en lengua hispana o en español, ¿no? Pero necesitamos gente que se ponga a trabajar en estas cosas. Todos los temas son importantes. Yo ahora vengo de un congreso en Sevilla que era sobre la cuestión de la tecnología y de la inteligencia artificial y me parece importantísimo. Pero yo he de hablar también de estas cosas y evidentemente es que todo está ligado, ¿no? Porque también la tecnología, la inteligencia artificial, todas estas cuestiones son también un mecanismo, ¿no? Uno de muchos también, pero un método para también ir solventando, bueno, pues toda la cuestión de la adaptación al cambio climático, ¿no? A través de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les diría que se pusieran las pilas, que tienen un tema precioso por delante, si son jóvenes mejor, y que nos ayuden realmente a ir solventando esto para el futuro, porque son ellos los que van a sufrir y sus hijos y esas generaciones futuras son las que están en entredicho. Así que por supuesto que sí. Gracias por esas preguntas, Cristina. Gracias a ti. Gracias. Señor director, con usted la pauta. Vamos a ver, que alzaron una mano Rona Gómez. Ronald. Sí, Ronda alzó la mano, sí. Hola, hola. Bueno, comentarle a Cristina, a la profesora, que de verdad es maravilloso su libro porque te da una perspectiva social sobre este tema, donde los principales que pueden generar el cambio son justamente las que lo provocan. Yo creo que hay que ir del ego del Eso mundo sí que es como verdad. tal a lo ecológico y sensibilizar a los jóvenes como con este tipo de libros. Cristina, es maravilloso porque estás dejando tu legado. A veces, mira, Gracias. yo también fui profesora universitaria y, y las palabras se las lleva el viento. Podemos dar muchos consejos, podemos ser las mejores profesoras, pero tu libro va a trascender. Entonces yo te felicito y te agradezco por toda esta información, porque estás ahí en esa primera línea, en ese contacto social, entonces te enteras de investigaciones recientes, de lo fresco, ¿no? Y tener esa perspectiva en nuestras manos a través de tu libro para nosotros es muy valioso. Siento que es
es una forma de nosotros, ese grito que va a trascender en las futuras generaciones porque es tan importante. Ojalá las personas entendiesen la gravedad en la que nos encontramos, sobre todo los jóvenes, y lo importante que tiene que ser implicarse con nuestros entornos, con nuestra sociedad y cuidar nuestro planeta, porque los cambios no solo son de las grandes empresas, sino también de la cotidianidad. No es fácil, no sé, hemos estado hablando hoy de que se oye bonito, pero realizarlo es complicado, Muy pero sí complicado. se puede. Yo creo que a través de la educación y la voluntad en todos los ámbitos que son necesarios, verdaderos y que sean cotidianos de todos. Entonces, bueno, te deseo el mayor de los éxitos y ojalá te sigan llamando y no solo aquí en España, sino en el mundo para que tu voz y todas esas ideas inteligentes, pues las podamos implementar en todos los países, sobre todo los que están con menos desarrollo, porque yo creo que el impulso a nivel mundial puede venir de allí. De lo más sencillo pueden generarse, eh, como lo hacen con las grandes modas, ¿no? Se puede generar un cambio significativo, por lo menos para sumar a nuestro planeta lo que él merece y lo que lamentablemente nunca debimos haber perdido, que es estar conectado con nuestros entornos y protegerlos. Muchas Gracias. gracias, Ron. Muchas gracias a ti. Yo tengo una pregunta que puede ser un poquitito fuera de serie. Ah, ¿qué tanto puede ser que el cambio climático, aparte de la culpa humana, sea culpa del exterior, fuera del planeta? La influencia del sol, explosiones solares, Vale. presencia de asteroides, que en cierta forma, de una manera u otra, como somos parte de un universo, cambios del exterior están afectando también al interior. Buena pregunta. Pues mira, Armando, digamos que gran parte, o sea, yo empiezo el libro hablando de lo que es distinguiendo entre lo que es el cambio climático de la variabilidad climática. El cambio climático es antropogénico, es decir, somos los seres humanos los que lo hemos creado con, bueno, pues desde hace muchísimos años, pero más desde la revolución industrial, ¿no? La variabilidad climática existe desde siempre, por eso tenemos épocas glaciares, épocas interglaciares, y el clima es cambiante en sí mismo, ¿no? Ya, eso los climatólogos ya nos lo cuentan, ¿no? ¿Hay factores externos? Sí, por supuesto que sí, que influyen en el clima, no solo somos los seres humanos, ¿no? Hay factores como, por ejemplo, pues, bueno, el propio Sol tiene momentos en los que la radiación solar ya por sí misma es mucho más intensa que en otros instantes o en otras épocas, ¿no? O sea, eso también influye, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman, pero se llaman los ciclos, no sé qué nombre era, un tanto raro, científico, pero el Sol tiene sus ciclos, al igual que el clima en sí mismo. Luego, por ejemplo, una erupción volcánica. Aquí hace unos años hubo un volcán en las Islas Canarias, en la isla de La Palma, que fue tremendo, pero hay otras erupciones volcánicas, ¿no? Y yo cuando hablaba de esto, la gente piensa, ¿no? que evidentemente es tremendo, ¿no? Todos los problemas que causa, pero para el cambio climático una erupción volcánica no le va mal, porque todos esos aerosoles y todas las partículas que los volcanes escupen o lanzan a la atmósfera cuando hay una erupción, sirven o hacen de efecto albedo, es decir, hacen que la radiación solar rebote de nuevo hacia el espacio, hacia afuera, y lo que hacen es enfriar la temperatura. Es decir, que nos hacen un poquito de efecto Como un escudo, ¿no? Un escudo, una especie de escudo, ¿no? Como si fuera un espejo, ¿no? Que reflejásemos hacia afuera, ¿no? Entonces, claro, hay más factores, hay varios factores externos, ¿no? Luego hay unos factores de realimentación. Evidentemente, cuando aumenta la temperatura, ¿qué le pasa a los océanos? Pues que se evapora, ¿no? El agua se evapora. ¿Y qué ocurre cuando el agua se evapora? Pues que expulsa CO2 a la atmósfera. Y si expulsa CO2 a la atmósfera, pues eso es un efecto de realimentación, porque está contribuyendo a que se engrose más la capa de concentraciones atmosféricas y haya más calentamiento global. Entonces,
cualquier cosa que tanto procedente de los seres humanos o cualquier alteración climática, digamos, de la variabilidad climática, va a afectar. Pero lo que sí te puedo decir es que, no sé, un 90 y muchos % es antropogénico, es decir, si no hubiera sido la acción humana no tendríamos este problema, ¿no? Si no hubiéramos contaminado y expulsado tantos gases de efecto invernadero, esto no ocurriría, no tendríamos el efecto invernadero, ¿no? Y no tendríamos este calentamiento de la Tierra, ¿no? Te agradezco tu pregunta porque es interesante. Ya, ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo andamos de tiempo, Luz Marisol? Que yo no estuve presente la mayor parte del tiempo. Ya tenemos 4 minutos para culminar. Ok, entonces, comentarios finales de Paco Rubio, de alguno de los presentes, Cristina, que está muy interesada en Bueno, temas de cambio climático. bueno, yo mi tema final, aparte oí, madre mía, cuando no te sale una palabra de eso, de desearle que tenga mucha venta sus libros y todo, por supuesto, que ya sabes que ese es siempre nuestro mayor deseo de todos los embajadores. Pues yo te voy a decir lo de cumpleaños feliz, cumpleaños Gracias. feliz. Te desean, Cristina, los que estamos aquí. Muchísimas Hoy es el cumpleaños de nuestra Cristina García Fernández, para los que no Así lo es. sepan. Bueno, vamos a ver, creo que hay una pregunta última, rapidito, Gracias. Virginia. Ay, muchísimas gracias, muy buenas noches. Pido disculpas porque entré un poco tarde, no escuché mucho, pero me encanta este tema, es algo que me apasiona, lo del cambio climático. Y me gustaría saber qué es la justicia climática y por qué es importante en el contexto del cambio climático. Muchas gracias por esa pregunta. La justicia climática lo que nos viene a decir es que el que es responsable del cambio climático, el que es responsable de la contaminación y de las emisiones, es el que tiene que pagar por ello. Eso es lo que nos viene a decir. Y que realmente hay una deuda climática que se ha creado desde hace muchísimo tiempo por parte de los grandes países industrializados, que son los países ricos, que son los que más han contaminado desde hace muchísimos años y que esos son los que tienen la responsabilidad de pagar por esto. Eso es la cuestión de la justicia, ¿no? Y que evidentemente hay otros que han contaminado menos que, bueno, pues evidentemente no tienen por qué pagar todos los costes, ¿no? Es un poco ese principio de quien contamina paga, ¿no? Eso es la justicia climática que también, bueno, podía desarrollar más, tiene una vertiente de equidad, ¿no? De equidad social muy relevante, ¿no? De distribución de las cargas, de distribución de los costes, de distribución de las rentas, ¿no? De forma justa, ¿no? Pero sobre todo el mensaje, digamos, que porque no tenemos tiempo, es eso, ¿no? Que los que contaminan tienen que pagar por ello, ¿no? Por eso se exigen responsabilidades a Pero los países ricos pagan y tranquilamente. son los que deben hacerlo. Y es tan denigrante ver y tan cabreante, como decimos aquí en España, ¿no? Claro. Que motivo de enfado cuando ves las cumbres del clima y te dicen eso, como la última, pues se ha creado un fondo Y ya de está. responsabilidad y no sé qué, que va a estar compuesto por donaciones de los países más responsables. ¿Cómo que donaciones? Vamos a ver cómo que donaciones. Esto es un escándalo. Lo que tiene que haber es una responsabilidad vinculante y compartida por parte de los grandes emisores, pero esto nunca se hace. Nunca. Esto nunca Así se es. hace, ¿no? Eso sería justicia climática. Claro. Pero como tienen dinero suficiente para pagar eso, pues no hay problema. Hay una multa. Precisamente ahí es donde está el detalle. Bueno, Ya Exacto. está. muchísimas gracias, ya no hay más tiempo, me parece a mí. Gracias a ti. Y feliz Bueno, cumpleaños. feliz Gracias, cumpleaños. gracias. Muy bien, sus 15 Muy años. amables. Feliz por sus 15 años. Tierra de 25, quinceañera. 25, señor director, 25 años. Por eso dije 15. Dije yo, Ah, no escucho yo bien.
15 ya es un poco... Bueno, como decimos aquí, menos cachondeo, que tampoco tengo tantos, ¿eh? Sí que sí, tú no te tapes de nada. Está joven todavía. Tienes los mejores años que hay, los mejores. Los Esos. mejores que puedo tener. No los voy así. a decir, esos. Ok, muy bien. Ya nos tenemos que ir porque tenemos programa en vivo en unos cuantos minutos. Últimas Todo un preguntas, Cristina, placer. Barcelona, Sí, el comentario de mi usted. querida tocaya, Cristina, ¿algo que tú quisieras añadir sobre tu libro o sobre el mismo tema del cambio climático en general? Bueno, simplemente que la gente que esté realmente interesada, que lo lea, porque es muy informativo, es muy divulgativo, es muy sencillo leerlo. Y si quieren saber lo que está ocurriendo y sobre todo lo que va a ocurrir y cuáles son las posibles soluciones y cómo podemos contribuir a parar esto, pues que lean este libro. Muy bien. Muchas Y gracias a todos. perdón, ¿ya dieron los datos de contacto? Pues no sé si los haya dado. Marisol. Marisol. Marisol no ha vendido el libro todavía. Todavía, porque estoy esperando finalizar para poder decirle al Ay, público, ay. señor director, a los radioyentes, que vayan a la plataforma de Amazon y adquieran este hermoso libro, Impactos Sociales del Cambio Climático, cuya autora es Cristina García Fernández, que ha tomado tanto tiempo para investigar, para que ustedes puedan estar informados y puedan concientizar más que todo, ¿no? Concientizar, y esto lo damos en forma global, no solamente en una sola línea, en forma global. Hay que concientizar, señores. ¿Quién más que nuestra querida Cristina Fernández, que ella investigó, hizo su tesis, doctorado, plena investigación? No es que lo cogió de acá y de allá, no. Fue una investigación profunda para que tú lo puedas llevar a tu casa y cómodamente lo leas y te empapes del tema. Señor director, esta expo sí que nos ha traído tantas sorpresas y tanta información como de nuestra querida Cristina García Fernández. Muchas felicidades, Cristina. Hoy es tu cumpleaños. Que la pases bonito, que Dios te bendiga siempre, Dios te guarde y te proteja. Muchas gracias por haber elegido la octava Expo para presentar este tema tan importante que es para la comunidad mundial. Gracias, Cristina. Gracias a la doctora Cristina Barcelona por su presencia en esta Expo literaria y a todos ustedes por acompañarnos, y sobre todo al embajador cultural Paco Rubio desde España, que nos hizo los honores. Señor director, le devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Cristina García Fernández. Gracias a Cristina Barcelona, las tocayas en España, Paco Rubio en España, y nosotros nos quedamos acá en Latinoamérica. Así que, no, y también Virginia está en España. Y los que estamos en América Latina somos minoría aquí ahora el día de hoy, o estamos empatados. Muchas Hoy gracias están a en todos. minoría. Muchas gracias. Estamos Felicidades. teniendo la octava Expo Literaria en su fase final. Nada más nos quedan unas cuantas horas para la clausura, que sería en unas 24 horas aproximadamente. Y gracias por estar presentes. Gracias y nos vamos. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.